ingresar. Todo esto, Felipe, súmele usted la declaración del ministro del Interior diciendo que hay que buscar en la comunidad internacional plata para financiar al ELN si el ELN deja de secuestrar. Dice él para pues sostener, para el sostenimiento de las tropas. Así que sí, todo supremamente. Pero la pregunta es qué hacer con el ELN, Néstor. Porque si el gobierno se vuelve a sentar a negociar con el ELN mientras tenga secuestrados, el mensaje es totalmente equívoco, erróneo. Entonces, pues ayer hubo, por un lado, la declaración del ministro Velasco diciendo que el secuestro era inadmisible y que tenían que devolver a los secuestrados, y a renglón seguido dijo, lo que a mí me parece una barbaridad, y dijo, pero claro, es que hay que financiarlos. ¿Cómo así que hay que financiarlos? Dijo que hay, comillas, Felipe, hay que buscar la solución de qué van a vivir. Sí, lo que pasa es que financiarlos. Eso hay que buscarlo. Eso es absolutamente Felipe, un mensaje, porque entonces, mire, sume mensajes. Si usted no mata, le doy 1 millón de pesos. Si usted no devuelve los secuestrados, pero para que no siga secuestrando, entonces yo voy a ver cómo le voy a dar más plática. No, es que ese proceso no Felipe, está yendo para ningún lado, Néstor. Es que ese es el punto. Ya los colombianos nos hemos tragado varios sapos y hemos tenido que financiar temporalmente a quienes están haciendo el tránsito de las armas a la legalidad. Y ese punto es clave porque hoy el ELN no está en ese punto. El ELN ha dicho abiertamente, de una forma que no va a entregar las armas. Que no va a entregar las armas. Así Entonces, no hay ninguna justificación para que hoy se financie por parte del Estado colombiano o de la comunidad internacional a un grupo que no tiene la verdadera voluntad, ni siquiera lo he dicho públicamente, de dejar las armas. Pasó con las FARC en el proceso, pero al final del proceso. Hubo un tiempo, tal vez 18 meses, Luis Ernesto, en el que hubo un estipendio para cada excombatiente de las FARC. Pero ya dejando las condición de entregar las armas. Claro. Y el ejemplo de las FARC, Ricardo, lo que demuestra es que si preguntarse de qué van a vivir no quiere decir financiarlos. Quiere decir crear proyectos productivos como lo tienen las FARC pero eso es después, en distintos territorios. Pero eso es después. Claro, después. Pero el tránsito requiere. ¿De qué van a vivir? Si hay voluntad de paz, Néstor, hay que crear las condiciones. Es que no, digamos. Perdóneme un segundo. Cuando usted hace el balance de sus finanzas familiares, el de qué vamos a vivir es cómo nos financiamos. Pero además eso lo hacen de qué van a vivir no es todos los días. ¿De qué voy a vivir? Es que de qué van a vivir, María Consuelo, no quiere decir que se les vaya a pagar un estipendio de manera indefinida, sino que tiene que generarse las condiciones para que tengan unos ingresos como cualquier otro colombiano que debe vivir en una economía legal. Pero Néstor, mire, hay un tema, padre, que yo hay un tema que yo sí creo que es esencial, y es este secuestro tan mediático sí dejó en una profunda crisis esa mesa de negociación entre el ELN y el gobierno. Y pasa de una negociación que, como lo dijo el mismo presidente en campaña, partía de la ingenuidad de que como somos de izquierda, entonces el ELN ahora sí va a entregar las armas, el ELN ahora sí va a transitar a la legalidad. También porque muchos de los integrantes de esa mesa de negociación tenían pues unas relaciones, digamos, de diálogo y de confianza con varios de los integrantes del COSE, y entonces la ingenuidad se ha pagado carísima, y es que ha pasado 1 año y medio, el resultado es que la mesa pierde legitimidad, y después de este secuestro no tiene retorno a ese tono complaciente y más de camaradería que tenía la mesa antes, hacia un tono indignado, Néstor. Voy a preguntarle a los oyentes, ¿y ahora qué con el ELN producido después de este secuestro? Es cierto que fue supremamente mediático. Pero venga, un paréntesis antes de eso. Tengan 30 secuestrados. El mensaje Felipe, es un mensaje de triunfo para el ELN y de derrota para el Estado colombiano. Escucho teorías. En cualquier caso, ese de que viven, me parece importante hacer la claridad que ellos no es que vivan propiamente de los secuestros, es decir, los secuestros y las extorsiones tal vez son para los chicles y para el mecato, pero es que recordemos que esos señores son ante todo narcotraficantes y que su gran negocio está en la cocaína. Estaba mirando una noticia de septiembre de este año, 27 de septiembre. Cocaína del ELN en Italia, caen 700 kilos, imagínense. O sea, estamos hablando de una cosa que es monumental, cocaína en Italia. Okay, Paola. Para pensar, pues, que entonces ahora el secuestro realmente es algo que es importante para ellos. No, eso es ahí como lo del diario, lo de tener en el bolsillo.
En la tribuna todos somos sabios, Néstor, y sobre todo además si el partido ya ha pasado, entonces no, ¿por qué no dijeron esto? ¿Por qué no hicieron aquello? ¿Qué están esperando para hacer tal cosa? Y la verdad es que en un proceso de negociación como este es de una enorme complejidad, es menos simple de lo que nos parece sentados aquí en esta mesa, estamos en la mesa de negociación. Si ya hubiéramos pasado, pues no estábamos en esta conversación, no, estábamos hablando de otra cosa. Esto ha pasado con mesa y sin mesa. Claro, esto ha pasado con mesa y sin mesa, y como yo lo he dicho varias veces durante estos días del secuestro de Luis Díaz, si no hubiera mesa, el secuestro del padre de Lucho Díaz hubiera sido un drama interminable de meses y de quién sabe cuántos millones de dólares a cargo de la familia del secuestrado. Si el Estado no los combate, pues claro, si el Estado es complaciente con los cuando ha ocurrido secuestros y el Estado ha intentado combatirlos, por ejemplo, pues los secuestrados han terminado muertos, como pasó con Guillermo Gaviria y el doctor Echeverri de Antioquia. Tengo 100 casos en donde el Estado ha triunfado. Y claro, y yo tengo otros 100 en los cuales han muerto. Héctor, entonces, escogemos cuáles sí, le decimos a la familia que sí o cómo, ¿qué hacemos? La culpa de que hayan matado a un secuestrado, a Guillermo Gaviria. No a uno, a muchos, Néstor. Y al exministro. No mucho, no a uno, a muchos. Ahora entonces claro. la culpa es del Estado por haber No, es que yo no estoy diciendo cuál es la culpa, estoy diciendo cómo debe uno actuar en una circunstancia de esta naturaleza, independientemente de que el resultado salga bien o salga mal. Entonces, claro que decimos, insisto, por ejemplo, eso que es rompamos con la negociación con el ELN porque esos tipos no tienen voluntad de paz y entonces no tenemos nada que conversar con ellos. Pues bueno, volvemos a lo mismo de siempre, volvemos a un combate interminable que no nos deja sino muertos, secuestros, extorsión, y eso sí son sapos de verdad, con la mano en el corazón, ¿cree que el ELN tiene alguna voluntad de paz? No, lo que creo, Felipe, no creo, la respuesta es no la tiene. Lo que creo entonces, es que si no tiene voluntad de paz, va a seguir secuestrando, va a seguir dedicado al narcotráfico, va a seguir haciendo tomas guerrilleras, va a seguir haciendo paros armados. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Los peleamos o qué hacemos? Lo que creo, evaluar esa voluntad de paz ¿me permiten contestarle a Felipe? Sí, claro. Es que lo que creo es que en la mesa de negociación es para construir la voluntad de paz, porque en este momento es a la sociedad colombiana a la que le interesa cerrar este negro y larguísimo capítulo de la violencia en Colombia. Es a nosotros a los que nos interesa, no a los criminales que están, como ustedes dicen, viviendo del narcotráfico, imponiendo sus reglas, teniendo un estatus social como si no fuese cierto. Como yo digo, yo estoy de acuerdo también con eso, sí, o como todos decimos, viviendo del narcotráfico, imponiendo por la fuerza sus reglas, teniendo un estatus social que de otra manera no tendrían. Entonces a ellos no les interesa, es a nosotros a los que nos interesa la negociación. Sería para la sociedad colombiana un enorme triunfo que esa negociación terminara con éxito, y por eso lo que tenemos que tratar de construir con la mesa es que esos señores entiendan que también para ellos sería mejor terminar esto. No es desde antes, no se sienta, no se construye esa voluntad desde antes. No, claro, para sentarse se necesita voluntad, Héctor, y para bailar se necesitan dos. Es que ahí el lío es que de manera sistemática el ELN demuestra que no tiene voluntad de sentarse. Y a mí lo que me parece curioso es que Oti Patiño lo tiene clarísimo. A veces nosotros estamos más siendo más blandos que el papistas que el Papa. Sí, que el mismo director de la mesa con el ELN, que es Oti Patiño, que por un lado dice las declaraciones del ministro sobre financiación fueron muy desafortunadas, y él ha dicho claramente que hasta que no se desescale la violencia y el secuestro no va a hablarse de ningún tipo de financiación, ni vía cooperación, ni nada. Pero adicionalmente aquí nos reconoció en entrevista que esto pasaba por una crisis muy profunda, porque efectivamente
las demostraciones de voluntad de paz del ELN son muy exiguas, hay un mensaje contradictorio entre lo que se dice y lo que pasa en la vida real. Pero además recuerden que este tema del secuestro no es nuevo. Acuerden lo de la sargento Ramírez con sus 2 hijos, uno de ellos con autismo, que la secuestraron un día antes de empezar el cese, para valorizar también el cese. O sea, aquí esta demostración permanente de fuerza del ELN es no de cara a sentarse a negociar, sino a seguir fortaleciéndose desde la violencia. La pregunta, Héctor, es ¿y qué hacemos ahora con este incipiente, todavía incierto proceso con el ELN? Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Por eso es que los escucho aquí a través también por lo que María Consuelo acaba de describir de manera perfecta. Eso que ella dijo es lo que pasa. Y precisamente por eso es que hay que insistir en la negociación. Por eso es que hay que tratar de que el ELN abandone esa conducta. No creamos de acuerdo, pero ¿cómo se le presiona para eso? ¿Cómo se le presiona para que se siente en la mesa? Seguramente, si fuera la primera vez, si fuera la segunda, si fuera la tercera, todos estaríamos de acuerdo. Precisamente, yo creo que el secuestro del papá de Luis Díaz los presiona, por ejemplo, en el ELN a tener que tomar decisiones. Así hablemos del cinismo y demás, como son. Esto que hoy pasó los pone a prueba a ellos. La mesa los debilita. La mesa los debilita. Esos señores que secuestraron al papá de Lucho Díaz y tuvieron que dar explicaciones y finalmente tuvieron que liberarlo. Si no estuvieran sentados en la mesa, no tendrían que darle explicaciones a nadie. El Estado no tendría cómo garantizarle la libertad al señor Lucho Díaz, y el señor Lucho Díaz estaría meses en la Sierra del Berijá hasta que pagaran millones de dólares. Héctor, con sinceridad, este ELN de hoy, Felipe, no lo veo debilitado para nada. Ni creo que ellos se sientan débiles en lo que están haciendo. Y la pregunta de fondo es, bueno, perfecto, todos queremos la paz. Todos, porque Héctor habla en plural, ¿no? Todos queremos que cese la horrible noche. Todos queremos que pase esta violencia que nos ha azotado hace 60 años. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿De entregar la autoridad del Estado? ¿Y la verdad es que el Estado ha entregado muy poco en los procesos de paz y ha logrado reducciones de violencia muy importantes. Y las crisis son inherentes a los procesos de paz. Por eso es complicado iniciar. Ni se entregó poco ni se redujeron mucho los índices de violencia, Álvaro. Enormemente. Revise la reducción de violencia después del proceso con los paramilitares y después con las FARC, Néstor. Eso es evidente. Los procesos no se inician para frenarlos cuando se cometen delitos graves, porque se iniciaron precisamente para... El retrato del país de hoy no parece el de un país en paz después de un proceso de paz, si me permite. Pues depende. Entonces, ese análisis hay que hacerlo bien hecho. Por ejemplo, usted entrevistó hace unos pocos días al alcalde... un alcalde de el municipio en el Cauca, diciendo que tuvo varios años de paz y tranquilidad, pero que de pronto empezaron las disidencias de las FARC a crecer y se paseaban como Pedro por su casa y hacían negocios de coca en la plaza del pueblo y no hacían nada, que hasta ahora llegó el ejército a enfrentarlos. Entonces, las explicaciones a veces son más complejas, pero usted no empieza un proceso de paz para frenarlo cuando cometan delitos, porque lo inició para evitar que se cometan delitos, y usted sabe que se evita que se cometan esos delitos hasta el final del proceso. No, pero tiene que haber tanto en el proceso de Uribe como en el de Santos. El ELN no ha dado gestos de paz. Tiene que haber gestos. Las FARC hicieron gestos. Ni uno. El ELN no ha hecho gestos de paz. Hasta Hugo Patiño los está pidiendo. Pues claro que en este caso no ha dado gestos de paz, pero suscribió un acuerdo. Evaluar eso en contra del proceso, pues obviamente no es la mejor manera de hacerlo. Tanto en el proceso de los paramilitares como de las FARC se delinquió mucho. Los paramilitares delinquieron hasta el final y sin embargo sí se dejaron las armas y se lograron unos avances muy grandes. El problema aquí es que no hay un equilibrio militar. Eso es lo complejo de este proceso, a diferencia del de las FARC en que estaban golpeadas. Pero pues esto se está haciendo porque hace 4 años se rompió un proceso de paz porque dice que no servía y había que aplicar la fuerza del Estado.
Esa fuerza del Estado no porque le metieron un bombazo. No, pero permítanme decir, eso lo han dicho mil veces. Permítanme decir, no, se rompió porque no se rompió por otra cosa distinta, sino por el terrorismo del ELN. Pues es que eso es lo que ha hecho Santander. Eso es lo que ha hecho el ELN durante 50 años. ¿Y eso es bueno? Entonces, a ver, pero dejen hablar, por favor. Se rompió porque es que el terrorismo había que combatirlo con fuerza. Y durante estos 4 años el ELN siguió cometiendo actos de terrorismo y se dobló en tamaño. Terrible decir que hay que combatir con fuerza el terrorismo. Los escucho a todos, 7:46 minutos. La última. ¿Sabe qué es lo grave, Néstor? Lo que está en juego acá es que el único proceso de negociación que puede tener éxito en este gobierno en el marco de la paz total es con el ELN. En el cuarto punto del comunicado decían, el proceso actual del ELN ha avanzado como ningún otro hasta hoy. Y creo que es cierto, por las confianzas que tienen ahí, y por eso, digamos, este impasse hay que ver cómo superarlo, la liberación es obligatoria, pero no echar al traste este proceso, que es el único, creo yo, que tiene posibilidades de prosperar. Ok. Néstor. 7:47 minutos. Presente y futuro de este proceso con el ELN, que crea, por supuesto, Aurelio, estoy aquí lleno de mensajes. Tal vez el hecho de que este debate, padre, se dé en medio de la calentura, ¿no? En medio del secuestro del señor Díaz, pues hace que sea más intenso. Hace más difícil de tragar los sapos que son naturales en un proceso de paz. Señor Aurelio. Sí, yo creo que todo debe conversarse en la mesa y deben sacarse todas las resoluciones y seguir la conversación y todo lo que se quiera. Pero a mi modo de ver, la solución no está en la mesa. La solución está por fuera de la mesa. Miren, las leyes mínimas de la guerra enseñan que usted solo le gana al enemigo cuando lo desgasta, cuando el enemigo no ve posibilidad de éxito, cuando el enemigo está en una posición desventajosa, y eso no es lo que está sucediendo con el ELN. Yo sinceramente creo que debemos buscar la paz, que se debe hablar todo, que debe ser una resolución que prohíba el secuestro, pero mientras estos elementos de colocar en desventaja, de colocar al ELN en una posición de que o firma o la catástrofe se vendrá encima, mientras no haya esa posición de fuerza por fuera de la mesa, no creo que haya ninguna posibilidad de que esto termine bien. Y están tan despistados los del gobierno que el presidente, que el señor ministro del Interior no está preocupado por esto que estamos diciendo aquí, sino cómo vamos a hacer para encontrar cómo reemplazar la plata del secuestro. Y el senador Cepeda dijo esta mañana algo, no sé si ustedes lo pillaron, que dijo: es que no podemos seguir aumentando o que se siga aumentando la sensación de que se está traicionando. Y corrigió. La verdad es que el país puede aceptar la mesa, pero lo que el país no acepta es que esa mesa esté coja y no haya una pata que esté buscando colocar en desventaja al ELN, colocarlo en una posición de poco éxito, etcétera. Ese es el problema que hay en la Si tienen frenadas a las fuerzas militares. Por eso que acaba de decir. Las tienen frenadas, las tienen controladas, las tienen minimizadas. Sacaron 60 generales, es decir, más de 1.800 años de experiencia a las patadas. Felipe, el hecho de que hay que debilitarlos. Entonces ¿quién va a debilitar al ELN si es que el propio Estado está debilitando a sus propias fuerzas militares? Era el argumento iba a decir, de Juan Manuel Santos, que fue uribista, derrotó o ayudó o intentó derrotar a las FARC y dijo, después el paso natural es negociar con ellos ya debilitados. Claro, y es una fórmula que opera para una organización como las FARC, que tenía campamentos y grandes grupos de personas reunidas en unos solos sitios, a los que el ejército los podía combatir bombardeando y ese tipo de cosas. La guerrilla del ELN evidentemente actúa distinto, por eso es tan importante entender bien el problema, porque por eso digo, todos somos sabios desde la tribuna, pero es que el ELN no es la guerrilla de las FARC, no tiene campamentos, el ELN está básicamente mimetizado entre la población civil, por eso es tan difícil combatirlo, y como aquí se ha dicho también permanentemente, lo cual es cierto, incluso sus comandantes están en Venezuela desde hace rato. Entonces esa fórmula tan obvia y tan elemental de por qué no los combaten, pues porque no es tan fácil, porque no se sabe dónde están, porque no están ni siquiera uniformados, están en en centenares de municipios de Colombia que andan entre 4 y 5 vestidos de campesinos. Es muy difícil de combatir al ELN,
pero el Estado colombiano no puede renunciar a ninguna de las herramientas que tiene a su alcance, porque al final, claro, todo va a terminar en una negociación de paz. Todos estos procesos terminan en una mesa. La diferencia radica en cuál es la correlación de fuerzas existente. Y el ELN hoy no se siente presionado. Perfecto, hoy, Ricardo. Entonces, perfecto. Si las fuerzas militares no adelantan operaciones, está renunciando a una herramienta que tiene que tener en la mano. Hay otra fórmula. La correlación de fuerzas es una de las fórmulas, ¿ok? Y es póngalo en una situación pues de inferioridad y pues básicamente terminan entregándose. Un poco eso es como la lógica. La otra lógica, dada que esa situación es bastante difícil de conseguir, es la de los incentivos, que es ¿qué será lo que logramos ofrecer para que estas personas que están en esta circunstancia prefieran estar como todos los demás, teniendo una vida tranquila, trabajando, discutiendo de política pacíficamente, etcétera? ¿Cuál será el incentivo que lleva a una persona que está en esa circunstancia, que está secuestrando, que está metido por allá en la selva, etcétera, para que se salga de eso y se vaya para otra vida distinta? En eso consiste esta mesa, en identificar los incentivos que llevan al ELN al desarme y no en ponerlo en indefensión. Estos señores no son la versión romántica de que se quieren venir aquí a la vida civil, a tomarse un café por la tarde y a evaluar la situación del país. Métale el ingrediente del narcotráfico. Paola tenía razón. Es que estos señores viven alrededor del narcotráfico, se han enriquecido producto de los negocios alrededor del narcotráfico. Y agréguele otra lista, y también hay que meterlos. ¿Será que se van a salir de la riqueza del narcotráfico para venir aquí, Néstor, a ganarse un sueldo mínimo? Lo que está, un subsidio del mínimo. Lo que está pasando además es que el ELN está atravesando un cambio generacional de cabecillas. Y eso puede ser incluso más complicado para un eventual proceso de paz que lo que estamos viviendo hoy. Porque al final del día, hoy, con sus errores y sus delitos y sus crímenes, Antonio García, Gavino, Pablo Beltrán, tienen un origen, así sea muy en el fondo político, tienen un origen de esa índole. Los nuevos no. Los nuevos no. ¿Qué origen político puede tener Pablito? ¿Qué origen político puede tener los que van a llegar hoy? Esos son narcotraficantes. Es que eso es lo grave. Como eran, por ejemplo, Uriel y Fabián. Es que Héctor dice que no tienen campamentos. Estaba mirando yo ahorita. Durante el gobierno de Duque dieron de baja a Uriel y Fabián en campamentos. Sí tienen campamentos. Bueno, Felipe, claro, sí, pero también es cierto que hay diferencias de operación, logística. No, bueno, Néstor, pero mientras las fuerzas militares las estén debilitando, ¿cuál va a ser la correlación de fuerzas? Es que, mire, a mí sabe que yo, por ejemplo, veo al comandante de las fuerzas militares, Alejandro Giraldo, haciendo unas piruetas para tratar de justificar lo injustificable, que queda uno muy preocupado. Bueno, Felipe, queda la línea abierta para quienes quieran opinar. Obviamente este tema del ELN no se ha acabado, porque esa mesa de conversaciones, de negociación, sigue, a pesar del secuestro del padre de Lucho Díaz. Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana. Estás escuchando Blue Radio.